Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Son las 6 de la mañana de este miércoles 4 de mayo de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Debimos celebrarlo ayer, 3 de mayo, pero lo celebramos hoy, no es tarde, nuestro 12º cumpleaños. Hace 12 años asumimos este desafío y abrimos espacio a este sueño de hacer una prensa distinta, no mejor ni peor, distinta, diferente de la que se hacía, para defender unos principios, para estar en la trinchera donde se sostienen unos valores, los altos valores de la civilización cristiana, de la democracia, de la libertad, de la economía liberal capitalista, de los principios que han inspirado la vida de la República, por supuesto del orden, de la justicia. Eso fue lo que empezamos hace 12 años. Creemos que hemos cumplido y mientras Dios nos dé vida y licencia, queremos seguir cumpliendo. En los Estados Unidos las cosas parecen resueltas, las cosas relativas a la campaña presidencial. Y Donald Trump y Hillary Clinton serán los candidatos. Trump ganó en Indiana y Ted Cruz se retiró de la contienda. No hay nada que hacer. Donald Trump es el candidato republicano. De la misma manera que todo parece inclinado, la balanza parece inclinada en favor de la señora Clinton, que tiene un problema más serio en su contrincante Bernie Sanders. Ayer el café se puso por debajo de 1,20 en Nueva York, mala noticia para la economía colombiana. El Dow Jones bajó a 17.680 puntos. El petróleo también bajó. Su escala ascendente hacia los $47 de los que hablaban los expertos se paró y está en 43.76. Y en Colombia, lo que nosotros esperábamos que ocurriera, que tenía que ocurrir, el dólar empezó a dispararse al alza. Después de una caída que no se explica sino por la especulación de los capitales golondrina, que tenían muy orgulloso al gobierno, capitales que vienen a robarse la plata de los colombianos, capitales que no le dejan nada al país, capitales que son especulación pura y que vienen a tumbar el precio del dólar para tener ganancias inmensas cada día. A eso se prestan unos especuladores colombianos que le ayudan a los especuladores de fuera a que hagan este agosto y a que perviertan el tipo de cambio para crear unas ilusiones que no tienen respaldo ninguno. Porque, y aquí nos conectamos con otra realidad durísima, y es que las exportaciones colombianas siguen en picada. La caída de las exportaciones en marzo fue de 33.4%. Y no solamente es petróleo, porque la disculpa es cómo han caído los precios del petróleo. No, la caída es por todas las exportaciones. Y no solamente cae el precio del petróleo, sino la cantidad de petróleo exportado. En marzo solamente se exportaron 18 millones de barriles,
cuando hace un año se habían exportado 28 millones de barriles. Estamos produciendo y transportando menos petróleo. De eso no se habla. En todo el trimestre, si en marzo las exportaciones cayeron 33.4, en el trimestre cayeron 31.8. Eso significa 3.000 millones de dólares menos en el trimestre que le entraron al país, a la balanza, que agravan la situación de la cuenta corriente, agravan el déficit en cuenta corriente y comprometen más la economía colombiana y nos ponen en dificultades para mantener lo que se llama el grado de inversión. Agarrón entre la ministra de Educación y la procuradora para Derechos de la Infancia y de la Familia, Hilva Miriam Hoyos. La ministra de Educación hizo una reunión para hablar de la alimentación escolar y no dejó entrar a la procuradora, que había sido invitada por Amílcar Acosta, el presidente de la Federación de Departamentos, sobre cuyos hombros el gobierno quiere poner la responsabilidad de una alimentación escolar que ha prometido el gobierno de Santos. Ahora dicen que le van a dar más plata a la alimentación escolar, nunca dicen de dónde la sacan, pero prometen 278.000 millones de pesos. A los niños que van a las escuelas no tienen con qué darles un refrigerio. Y hay otro agarrón monumental en la política colombiana, el de Horacio Serpa y Germán Vargas Lleras. Horacio Serpa dice que Vargas Lleras, el presidente real de Cambio Radical, porque el aparente es Lara, el presidente real es Germán Vargas Lleras, y está dedicado a hacer política, y está dedicado a inaugurar obras que no ha comenzado, y a figurar en todas partes, haciendo política, haciendo campaña a la presidencia. Y Serpa, indignado, porque los partidos son distintos, le dice que si quiere hacer campaña política se retire de la vicepresidencia, renuncie a ella, pero que no utilice el poder del gobierno para hacer su campaña. Le replica el doctor Rodrigo Lara, que es el escudero combativo de Germán Vargas Lleras, y trata muy mal a Horacio Serpa. El agarrón es monumental. Otro desastre en Colombia. Hoy lo denuncia El Tiempo. La llamada Sociedad de Activos Especiales, que era la Dirección Nacional de Estupefacientes, pero que eso se desintegró, y se desintegró porque no se reúne el Consejo Nacional de Estupefacientes. No se reúne nunca. Entonces eso lo maneja cualquiera, y eso está vuelto pedazos. Miles de bienes de los que en nuestro tiempo disponíamos cada mes están paralizados en una administración que no administra, y muchos de ellos están invadidos cuando se trata de tierras invadidas por los mismos bandidos a quienes se las quitaron, o por otros bandidos iguales o parecidos. La Sociedad de Activos Especiales, sí señores, esa que funciona allá en las oficinas que eran de la revista Semana, y que la revista Semana se las arrendó al ministro de Hacienda, porque todo queda en familia. La familia Santos, que está en la revista Semana, le arrienda al Ministerio de Hacienda, que es el subalterno del presidente Santos. Eso entre parientes y entre amigos, porque Felipe López es el amigo íntimo de Juan Manuel Santos. Entre amigos se hacen esos contraticos. 8 funcionarios del CTI, de la Fiscalía, fueron capturados por robar cocaína importada. La mezclaron en una gran cantidad, la mezclaron con harina, la cambiaron por harina, lo que se llama aquí en los términos de Lampa un cambiazo, y una vez que la cambiaron por harina le entregaron la cocaína a la mafia, para que la mafia dispusiera de esa cocaína. El fútbol masculino y su mejor expresión. Ayer vimos un partido de fútbol para la historia, el del Bayern de Múnich y el del Atlético de Madrid. Es para destacar
los aspectos técnicos y de juego y de estrategia, es para destacar el coraje, la fuerza, la capacidad con que se juega, el ardor que se pone, el estado físico. Ser deportista profesional es ser un profesional, en primer lugar, antes que un deportista. Eso es lo que no tenemos en Colombia. Nuestros jugadores no corren en la cancha, la caminan. No tienen alegría, no tienen fuerza interior, no tienen fuego. Ese es un problema de educación, fundamentalmente. Es un problema psicológico. Vimos el ejemplo de un partido histórico donde el Atlético de Madrid, con 10 hombres, contuvo la avalancha del Bayern de Múnich y terminó por pasar a la fase final del máximo campeonato de Europa y del mundo. Por clubes no hay duda ninguna de que ese es el campeonato importante del mundo. De la Calle asegura que en La Habana no se hará una constitución en la sombra. ¿Será que le creemos? ¿O será que lo dice exactamente para desprestigiar el argumento que estamos utilizando, para probar que lo que se trata es de un complot para hacer una constitución en La Habana? Y que la llave del complot la tiene la Corte Constitucional. Y que a la Corte Constitucional le entregó la llave el expresidente de la Corte Constitucional, Eduardo Montealegre, ex fiscal general de la Nación, que está en connivencia con Santos y por lo mismo con De la Calle para hacer todo lo contrario de lo que De la Calle dice que no se hará. Es decir, para que nuestra constitución política pase a ser manejada desde La Habana. Sigue avanzando la investigación en Reficar. Son miles de millones de dólares que hay que buscar. La Contraloría General de la República tomó esa bandera. No sabemos si el Contralor, que no se sabe las tablas de multiplicar, Maya Villazón, no sabemos por qué razón enarboló esa bandera, pero sus subalternos le demostraron que ahí podía tener un filón político para que se supiera que él existía y se supusiera que estaba cumpliendo con su deber. Pero en todo caso el escándalo es muy grande y ahora Santos dice que no hubo escándalo. Comenzó por decir que lo había, y en gran medida, cuando se lo podía imputar a Álvaro Uribe. Ahora resulta que no hubo escándalo en Reficar. Y algunos despistados y de mala fe comparan a Reficar con Agroingreso Seguro. Habrá que recordar, antes de que irresponsables verbales sigan creando una verdad de una mentira 1000 veces repetida, que en Agroingreso Seguro no se perdió un peso. Ninguno. El 97% de los recursos se dedicaron exactamente a lo que era como debía ser. El otro 3% se dedicó a lo que era como probablemente no debió ser. Unas personas ricas dividieron sus predios para recibir recursos por partida doble o por partida triple. Esa fue la discusión, pero no se robaron un peso. No se perdió un peso en Agroingreso Seguro. 4.696 asesinatos en Venezuela durante el primer trimestre. Es el país más inseguro del mundo. Y ese número de muertos no se ha presentado en la guerra en Siria. Lo que hay en las calles de Venezuela es una batalla campal. Ese país se está descomponiendo en todos los sentidos. Ahora sale la fiscalía y dice, no, es que lo explico porque esto lo están cometiendo bandas criminales. Hágame el favor, el consuelo para los venezolanos. Y se están multiplicando los linchamientos. La gente, en ausencia total de policía, en ausencia total de autoridad, hace justicia por su propia mano. ¡Qué horror! Pobre Venezuela, cómo la están volviendo pedazos. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, acepta que se investiguen sus cuentas en Panamá, porque le aparecieron cuentas en Panamá dentro de los Panama Papers, y entonces ahora él dice, yo no las utilicé, autorizo para que se investiguen mis cuentas. El rey Felipe de España convoca nuevas elecciones para el 26 de julio.
Como lo dijimos desde el momento en que se celebraron las elecciones, España había quedado ingobernable, virtualmente ingobernable. No había ninguna posibilidad de una alianza que gobernara. 6 meses después, el rey lo tuvo que admitir y está convocando a nuevas elecciones. Eso le ha hecho un daño terrible a España, que venía en un proceso muy notable de recuperación económica. Dilma Rousseff encendió la llama olímpica en un acto muy especial y muy solemne. Vienen los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. La rechifla fue formidable. Lo que se armó fue un mitin en su contra de gigantescas proporciones. Y de otra parte, ella está siendo acusada de obstrucción a la justicia y Lula da Silva de corrupción. La guerra en Siria. Kerry advierte a Bashar al-Assad de que está violando la tregua. Bashar acusa a unos terroristas de ser los culpables de las violaciones de la tregua. Rusia pide que se pacte una nueva tregua. Y mientras tanto, la ciudad de Alepo está prácticamente destruida. Y terminamos esta ronda de noticias hablando del show de las posesiones. Yo no recuerdo que en los gabinetes no hubiera participación regional. En el gabinete en que yo participé, la participación de las regiones era evidente, muy significativa. De muchas regiones del país éramos los 13 ministros que nos posesionábamos. Pero no se hizo este show, este espectáculo de salir presidente y vicepresidente y el distinguido secretario general de la presidencia, y fueron a Barranquilla y fueron a Santa Marta, y en cada parte se hace un agasajo y un festejo a la nueva ministra, como si eso fuera cosa sorprendente para sorprendernos. Eso fue siempre así. Los ministros vienen de distintas regiones del país, pero aquí todo es espectáculo, aquí todo es show. La civilización del espectáculo no solamente es el libro de Vargas Llosa, es la realidad de la vida colombiana. Y en Hoy en la Historia, 4 de mayo de 1789, se celebra el grande acto, el más solemne acto que conoció Francia en mucho tiempo, la apertura de los Estados Generales. Con esa apertura solemnísima, llena de boato de parte de los reyes y de los nobles, de disciplina de parte del tercer estado del pueblo, con la presencia de todo el segundo estado del clero, camino de Notre Dame por la Ile de la Cité, la isla de la ciudad, marchaban todos a ir a Notre Dame a inaugurar una revolución. La revolución más famosa de la historia, quizás, la Revolución Francesa de 1789. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Buenos días. Bueno, y hablando de Rocío Dúrcal, un chisme, su hija Shaila, que también es cantante, vive precisamente en México y entiendo que está casada con un mexicano, y hace poco hizo unas declaraciones muy duras contra Juan Gabriel. Dijo que se portó muy mal con su mamá, tuvieron sus desavenencias y bueno, ella dice incluso que prefiere no hablar sobre ese señor. A veces pasa, ¿no? Amistades que acaban mal. Bueno, y esa era la nota de chisme para abrir esta mañana. Ahora sí nos vamos con la política, con el mundo real, que no pinta bien, les quiero decir. Ahora resulta que el escándalo de Reficar, la refinería de Cartagena, en donde no cuadran las cuentas en su proceso de ampliación, no fue un acto de corrupción, como el presidente Juan Manuel Santos dijo en un principio, ¿recuerdan? Cuando salió a decir que la culpa era de su antecesor, Álvaro Uribe, sino que dice que ahora es un problemita de sobrecostos sin mala intención. Ustedes recordarán que cuando estalló el escándalo, el presidente Juan Manuel Santos se lavó las manos y dijo con palabras, estas fueron sus palabras textuales, que el pecado original sucedió en el gobierno anterior, como si con esas declaraciones pudiera minorar la percepción de corrupción que se tomó a su gobierno. Pues bien, en el Congreso no opinan igual, le han dado al tema la importancia que tiene, asegurando que el problema de Reficar
es de ligas mayores y que no es un simple problema de sobrecostos, como el presidente Juan Manuel Santos quiere hacer creer, sino que hay mala gerencia, decisiones interesadas y actos deliberados de corrupción. Y además, todo apunta a la administración de Juan Manuel Santos y no a la de Álvaro Uribe, como en un principio el presidente Santos le quiso hacer creer al país. El tema es tan descarado y tan escabroso que hablan incluso de prostitución, de prostitutas que fueron pagadas con recursos de Reficar y de viajes elegantísimos de altos funcionarios. En definitiva, un escándalo más de corrupción que confirma los altos niveles de percepción que los colombianos tienen sobre ese tema y que durante este gobierno ha aumentado tanto. No en vano, en una reciente encuesta que se llevó a cabo entre los altos ejecutivos, a la pregunta de los principales problemas a los que tiene que enfrentar los ejecutivos en Colombia, señalaron el tema de la corrupción como un problema mayor que ya alcanzó el 84% de mala percepción. Pregunto, ¿por qué el presidente Santos cambió su discurso inicial y ahora intenta suavizar el tema de Reficar, diciendo que no hay corrupción, sino mala planeación? ¿Quién o quiénes están detrás de estos actos? ¿Qué tiene que decir a esto la Junta Directiva, incluido el actual ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que conocía estos sobrecostos porque está en la Junta Directiva? Pregunto. Pues por ahora no hay respuesta ninguna, Montserrat, a su pregunta, porque nadie quiere enfrentar el tema. Lo cierto es que Reficar costó muchísimo más de lo que debía costar. Costó miles de millones de dólares adicionales que Juan Manuel Santos dice que se debió, sobrecostos que se produjeron sin mala intención. No, los sobrecostos llueven del cielo, Montserrat. A veces cae lluvia y en la lluvia caen los sobrecostos. Los sobrecostos se deben o a mala planeación, o a mala ejecución, o a corrupción, ¿no? Entonces, la Contraloría General de la Nación está investigando el tema y seguramente eso no parará en nada, pero lo cierto es que a los colombianos Reficar nos costó miles de millones de dólares más, que afronta, por supuesto, Ecopetrol, pero como es Ecopetrol y entonces Ecopetrol es de nadie, es decir, del Estado y de centenares de miles de colombianos que se dejaron embaucar y que compraron acciones de Ecopetrol, empresa a la que quebró este desgobierno de Santos, porque la ordeñó hasta donde la podía ordeñar para repartir plata mermelada sobre toda la tostada. Esa es la verdad. Y Reficar, pues, es un ejemplo de cómo se manejan las cosas en Colombia. Y cómo cada vez que se dice que una cosa vale 100, ya tenemos que estar prevenidos para que valga 300 o 400. Sí, la diferencia... Recordemos que inicialmente este proyecto creo que iba a costar 4.000 millones de dólares y estaría terminado en el 2012. Terminó costando 8.000 millones de dólares. Esto no es un sobrecosto pequeño, no. No, pues es que dice la Contraloría que puede haber 5.000 millones de dólares de sobrecosto. El sobrecosto, ahí está a la vista, lo que costó de más. ¿Y por qué costó tanto? Es que, usted dijo, pues, hasta las prostitutas de los ejecutivos de Reficar sí. Las pagaba Ecopetrol. Era, pues, lo que faltaba. Desde luego, pues que a punta de prostitutas no se justifican 5.000 millones de dólares. No. Pero ese es un buen botón para la muestra, ¿no? Una cosa que se maneja con ese criterio, pues produce esos resultados. Del descaro, ¿no? La muestra del descaro, yo diría, mejor dicho. Muestra del descaro y de la corrupción y de la mala fe y de la ordinariez y de la vagamundería que había en Reficar. Que averigüen. Es que Santos al comienzo creyó que le podía echar el agua sucia al presidente Uribe, porque dijo esto es obra de Uribe. No, obra de Uribe fue la decisión, fue la planeación inicial y fueron los diseños iniciales y le entregó a Santos el tema para que lo desarrollara en una ejecución que se hizo toda durante el gobierno de Santos. Resultado, 4.000 millones de dólares más de lo presupuestado y la Contraloría dice que hubo 5.000 millones de dólares de cosas indebidas, de cosas que hay que investigar. Bueno,
Ojalá las investiguen. Claro, pues que eso en manos del Tartufo, usted sabe pues que no va para ninguna parte, Montserrat. Pero de todas maneras que pasó, pasó, y el pueblo colombiano lo sabe y lo siente así, y por eso en todas las encuestas aparece como el gobierno de la corrupción, inclusive en las encuestas que se hacen entre los ejecutivos. ¿Usted supo de esa encuesta, Montserrat? Claro, claro, sí, ahora la acabo de mencionar. Usted me la comentó esta mañana y es francamente sorprendente. 84% de los altos ejecutivos de Colombia ven como uno de los grandes problemas para el manejo de sus empresas la corrupción. Este país se corrompió, lo corrompió la mermelada, lo corrompió el gobierno del presidente Santos, para ser más precisos. Demar Córdoba. Doctor Fernando, muy buenos días, compañeros de la mesa y oyentes de Colombia y el mundo. Ayer hablamos en nuestra noticia de la condena al Estado colombiano por el Consejo de Estado en una sentencia que ordena el pago, entre otras cosas, de 5.900 millones de pesos a las familias de 28 soldados que permanecieron secuestrados por más de 3 años y por las lesiones que sufrieron otros 3 uniformados durante la toma de la base militar antinarcóticos con sede en Miraflores, Guaviare, en 1998, ejecutada por la narcoguerrilla de las FARC. El ataque demencial fue dirigido por alias El Mono Jojoy, con apoyo del nuevo negociador en La Habana, Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, quien cuando faltaba 4 días para la posesión del presidente Andrés Pastrana, ejecutó lo que se llamó la Operación Comandante Jacobo Arenas, estamos cumpliendo del bloque oriental de las FARC. Los guerrilleros, 200 según las autoridades, se desplazaron por el río Baupés, entraron a las 7 de la noche del lunes 3 de agosto en la población de Miraflores, atacaron con cilindros bomba, rockets, granadas, fusiles .50, entre otros elementos, la base antinarcóticos de la policía y el batallón de infantería número 19 Joaquín París. El ataque de las FARC, con el que el Mono Jojoy despedía el gobierno del proceso 8000 del presidente Ernesto Samper, dejó como resultado 16 muertos, 13 de ellos militares, cerca de 26 heridos, 73 soldados y 56 policías secuestrados en poder de las FARC. Para la época de los hechos, el mando estaba compuesto de la siguiente manera: como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente Ernesto Samper, el ministro de Defensa, Gilberto Echeverri Mejía, el comandante de las Fuerzas Militares, el general Manuel José Bonet, comandante del Ejército, general Mario Hugo Galán, y el comandante de la 4ª División con jurisdicción en esta zona del país, del Ejército, con sede en Villavicencio, el general Jaime Humberto Cortés Parada. Pero no solamente valdrá recordarlos de la línea de mando, también debemos mencionar al entonces ministro de Hacienda a finales del mandato de Samper, que se trataba del doctor José Antonio Urdínola, quien más adelante terminó en la cárcel por delitos de estafa agravada y fraude procesal. De acuerdo con información que nos entregó el excomandante de las Fuerzas Militares, el general Harold Bedoya, Colombia solo contaba para este momento con 5 helicópteros MI que debían servir a todo el país, con un avión DC-3 artillado, que llamamos avión fantasma, y con algunos aviones OV-10 que poco podían hacer para repeler el brutal ataque de los guerrilleros de las FARC. Colombia había comprado 12 helicópteros Black Hawk, pero estos aún no llegaban al país. Fueron 26 horas de terror y 10 horas después, solo 4 helicópteros B-212 y UH llegaron para recoger a los heridos que lograron escapar del secuestro. La noticia no solamente se remite al pago de los 5.900 millones de pesos que deberá hacer el Estado colombiano, sino a la humillación para las Fuerzas Armadas que ahora deberán, en un acto público de reconocimiento, hacer y asumir la responsabilidad por este hecho que solamente tiene un culpable, que son las FARC. ¿Será que el señor expresidente Ernesto Samper también va a pedir perdón? Claro, y el ministro de Hacienda que no le dio fondos al ejército para que se armara, y el ministro de Defensa que no hizo nada para conseguir ese propósito. Era un país por entonces inerme, indefenso, incapaz de enfrentar a estos bandidos que hacían lo que hacían. El país estaba en manos de la guerrilla de las FARC, del Mono Jojoy, del Paisa. El Paisa, sí señor, ese prohombre que ahora está en La Habana. Ese fue el asesino de todos estos militares y el que los tuvo secuestrados como si se tratara de animales. Digo mal, peor que si se tratara de animales. Entonces, esas son las cosas. Pero el Consejo de Estado le dice a las FARC que pidan perdón. Y al ejército le exige que pida perdón también, pero al ejército.
no al presidente Samper, porque pues, ¿cómo van a tocar al presidente Samper si es amigo de su amigo Santos? Ni al ministro de Defensa de la época, ni al ministro de Hacienda, al señor Urdinola, que no sabemos si sigue en la cárcel o si ya salió de la cárcel por estafador. Entonces, pues, las cosas son de este tamaño, una nueva humillación para un ejército que no tenía manera de defenderse, porque no tenía medios, porque no tenía recursos, porque no había helicópteros y porque no aviones, porque el país estaba en manos de la mafia a través de Ernesto Samper Pizano, que fue un presidente elegido por la mafia. Entonces, un país inerme, ocurren estas cosas y el que tiene que pedir perdón es el ejército de Colombia, que fue la víctima, mientras las FARC negocian en Cuba el porvenir de Colombia y negocian la posibilidad de convertirse en parte, en persona de derecho internacional público. Roberto Mora. Buenos días, doctor Londoño y queridos oyentes. La noticia internacional viene desde España, donde el rey Felipe VI disolvió el Parlamento y convocó elecciones para el 26 de junio. Es la primera vez que el rey cumple esta misión, que normalmente desempeña el jefe de gobierno, es decir, el primer ministro. Pero Mariano Rajoy no pudo hacerlo en esta ocasión por estar en calidad de encargado. Y Rajoy está encargado porque, como los oyentes recordarán, España no pudo conformar gobierno luego de las elecciones del 20 de diciembre de 2015, que terminaron sin un triunfo claro de ninguno de los partidos, y las arduas negociaciones para formar una coalición de gobierno fracasaron. En efecto, los partidos tradicionales, Partido Popular, más conocido como PP, y Partido Socialista Obrero Español, más conocido como PSOE, obtuvieron 28.7% y 22.01% respectivamente, mientras que los partidos emergentes de izquierda, Ciudadanos y Podemos, obtuvieron un 13.94% y 12.69% respectivamente. Lo preocupante es que algo parecido podría ocurrir de nuevo el 26 de junio, puesto que una reciente encuesta reveló que el 78% de los encuestados no se arrepiente de su voto del 20 de diciembre pasado, que tuvo como consecuencia un parlamento fuertemente fragmentado. Izquierda Unida y Podemos están en negociaciones desde ahora para presentar una plataforma común y según las encuestas podrían obtener más votos en la izquierda que el tradicional PSOE. Mientras Ciudadanos, no sabemos qué va a pasar con un partido que tuvo muy mala presencia en estos actos dramáticos que siguieron a la elección, que fueron los que tendían a tratar de crear un gobierno. Una coalición, de acuerdo. Bueno, y tenemos un informe muy especial que viene desde los Estados Unidos con Cristina Londoño. Cristina, muy buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, les traigo hoy un informe especial porque anoche vivimos un verdadero revolcón en la política estadounidense y amanecemos con un nuevo panorama. Donald Trump es el presunto nominado del Partido Republicano. Anoche barrió en las primarias de Indiana a tal punto que a Ted Cruz, el senador de Texas, con el que habían intercambiado los peores insultos y acusaciones a lo largo del día, decidió retirarse de la contienda. Dijo que suspendía su campaña. Esto de suspender la campaña la dan por terminada, pero usan la palabra suspensión para poder seguir recaudando fondos en caso de que necesiten pagar deudas y para otros temas de ese tipo. Sin embargo, Ted Cruz decidió salirse, dijo que tenía que reconocer que matemáticamente era imposible llegar a la nominación del partido. John Kasich, el gobernador de Ohio, dice que él se queda en la contienda. Entonces, se supone que es una contienda de dos, pero va en cuarto puesto, porque en delegados va después de Ted Cruz y después de Marco Rubio. O sea, es imposible que llegue a ninguna parte. Se desconoce cuál es la lógica de permanecer en la campaña. Sin embargo,
Donald Trump queda ya como el presunto nominado del Partido Republicano, hasta Reince Priebus, que es el presidente del Comité Nacional Demócrata, lo felicitó. Trump antes había tenido divisiones con él y Priebus dijo vía Twitter que ahora el Partido Republicano se tiene que unir en torno a Donald Trump para ganarle a Hillary Clinton. Vamos a ver si un hombre que ha sembrado tanta división en el Partido Republicano puede ahora cosechar unidad. El tono de su discurso fue totalmente conciliador, mientras Ted Cruz ni lo mencionó, después de que le hubiera dicho a Donald Trump durante el día que era un mentiroso patológico, un mujeriego empedernido, bueno, y un inmoral. Ted Cruz le dijo a Donald Trump en su discurso de victoria, felicitó a Ted Cruz, dijo que había sido un rival formidable y que felicitaba el tipo de campaña que había adelantado y el esfuerzo que había hecho y la lucha que había dado por los conservadores de los Estados Unidos. Un tono definitivamente conciliador y de unidad de Donald Trump. Ahora vamos a ver si lo puede lograr. En el lado demócrata, matemáticamente, dicen los analistas, es imposible que Bernie Sanders se lleve la nominación. La nominación se da por seguro para Hillary Clinton. Sin embargo, ella no ha llegado al número mágico. Bernie Sanders no se sale. ¿Y qué les parece? Ganó Bernie Sanders, el senador de Vermont, ganó anoche en las primarias de Indiana. Estas derrotas para Hillary Clinton pues la dejan algo debilitada para llegar a una contienda nacional en la que se enfrentaría a Donald Trump. Y una encuesta, la encuesta Rasmussen, por primera vez en una intención de voto en una elección general, pone a Donald Trump por encima de Hillary Clinton. Sin embargo, estamos todavía a 7 meses de las elecciones, es mucho lo que falta en política, eso es una eternidad, pero bueno, tenemos el presunto nominado republicano. Hace un año la gente se reía, Donald Trump se pensaba que era prácticamente un chiste, pero barrió. Y no solamente ha barrido, sino que pasará a la historia, óiganlo muy bien, como el precandidato republicano que más votos ha logrado en una contienda, en la contienda del partido. Esto es definitivamente algo impresionante y lo hizo solo, lo hizo dándose con su propio dinero sin necesitar donaciones y enfrentado al establecimiento, al Partido Republicano de tradición, que lo vio como un enemigo hasta hace solo unas semanas, cuando lo tuvo que aceptar, tuvo que resignarse, aceptar que era el candidato al que habían elegido los votantes republicanos. Es todo lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Cristina. Ya vieron pues este resumen de lo que está pasando en la política norteamericana. Hillary tuvo una derrota que aparentemente no significa nada porque tiene asegurada la nominación. No, sí significa mucho desde el punto de vista psicológico. Eso de llegar de derrota en derrota hasta la victoria final. Esa es una frase. Lo cierto es que la gente pierde confianza y que la gente entiende que es un personaje muy derrotable y que la está derrotando un contrincante tan oscuro y de tan poca significación política como Bernie Sanders. De manera que eso tiene significado. Son dos candidatos que no merecen serlo desde nuestra perspectiva. Los Estados Unidos están muy por encima de quienes aspiran a conducirlo. Ni Donald Trump ni Hillary Clinton nos parecen los personajes que merecerían los Estados Unidos en la presidencia. Claro, pues que las cosas son así, y hay un chiste en los Estados Unidos sobre quiénes son los presidentes o qué calidades tienen los presidentes de Estados Unidos, y dicen que con Truman se demostró que cualquiera puede ser presidente de los Estados Unidos. Más o menos en eso vamos. Y en un minuto estaremos con uno de los mejores internacionalistas del país, el segundo mejor después de su padre, con Rafael Nieto Loaiza, porque le vamos a plantear un tema de alto derecho internacional. Las FARC pueden ser
sujeto, pueden ser persona de derecho internacional público para firmar un tratado con alguien, y especialmente con Colombia, que es lo que se pretende ahora conseguir con una declaración de la Corte Constitucional en ese sentido. En un minuto estará con nosotros Rafael Nieto Loaiza.